Buen día a todos, sean bienvenidos a esta presentación. El tema es Índice Ajustado de la Capacidad del Proceso CPK. En el video anterior vimos que el índice de capacidad CP solamente puede comparar la amplitud de la capacidad del proceso con la amplitud de las especificaciones, o sea, la tolerancia. Pero CP no toma en cuenta el promedio del conjunto de datos de la variación del proceso. En realidad, la capacidad del proceso CP tiende a desplazarse hacia alguno de los límites de especificación, por lo que el promedio deja de estar centrado entre la tolerancia. Y CP tampoco toma en cuenta la ubicación del promedio entre la tolerancia. Se tiene que calcular la capacidad del proceso, pero ahora tomando en cuenta el promedio de la variación del proceso en el cálculo y también tomando en cuenta la ubicación del promedio entre los límites de especificación. Usamos dos fórmulas. La primera se denomina CP en ley y toma en cuenta la posición del promedio de CP con respecto al límite de especificación inferior y también toma en cuenta la primera mitad de CP. Esto nos da la capacidad del proceso CP en ley, que es la primera fórmula. La segunda fórmula se denomina CP en LES y toma en cuenta la posición del promedio de CP con respecto al límite de especificación superior y también la segunda mitad de la curva CP. Una vez que tenemos las dos fórmulas, lo que hay que hacer es calcular ambas capacidades. Se obtienen dos resultados. Tenemos que fijarnos en cuál de los dos es el menor. El menor de ellos se denomina índice ajustado de la capacidad del proceso CPK. La fórmula para calcular CPK aparece en pantalla. CPK es uno de los índices de capacidad en corto término. CPK es un índice de calidad. CPK es un índice de capacidad para un proceso estable y bajo control. CPK es un indicador de la capacidad del proceso basado en la variación del mismo. Y CPK es útil para determinar si el proceso de manufactura es capaz o no lo es de hacer las piezas cumpliendo con las especificaciones del cliente. Veamos el siguiente ejemplo. El proceso produce la pieza mostrada. Calcular el valor de CPK. Dentro de la variación del proceso, se representa el conjunto de piezas producidas usadas para hacer el análisis de capacidad de proceso CPK. La curva campana indica que este proceso de producción estadísticamente está bajo control y es estable, es decir, no existen causas especiales en el mismo. Todas las piezas están dentro de tolerancia. Todas las medidas obtenidas se ordenan en 12 subgrupos. Después, ahora veremos el tamaño del subgrupo. Cada subgrupo consiste de 25 mediciones o lecturas. De cada subgrupo se obtiene el promedio X barra, el rango R mayúscula y la desviación estándar S mayúscula. Luego se obtiene el promedio X doble barra de la suma de los promedios, el rango promedio R mayúscula barra de la suma de los rangos y la desviación estándar promedio S mayúscula barra de la suma de las desviaciones estándar. Para calcular la desviación estándar sigma de corto término usamos la fórmula que se muestra y esta fórmula la sustituimos en la fórmula de CPK. C4 es una constante cuyo valor depende del tamaño del subgrupo. El valor para X promedio es igual a 77.5.
Ahora vamos a calcular el valor de la desviación estándar en corto término utilizando la fórmula que ya vimos. Suponemos un valor de S barra igual a 2.474 y el valor de C4, de acuerdo con la tabla, es 0.9896. Haciendo la división obtenemos un valor de desviación estándar igual a 2.50. Con estos datos calculamos la primera capacidad del proceso CP en ley, obteniendo un valor igual a 1. Después calculamos la capacidad del proceso en LES, obteniendo un CP en LES igual a 1.67. De acuerdo con la fórmula para CPK, el menor de ambos es 1, por lo que CPK es igual a 1. Ahora veremos que CPK puede ser crítica. El proceso en CPK, la mitad de la curva campana, estará produciendo piezas conformes dentro del rango que va de 77.5 milímetros a 70 milímetros. Pero hay que observar que 70 milímetros es el límite de especificación inferior. Por eso decimos que CPK igual a 1 es crítica. ¿Por qué? Porque está a punto de empezar a producir piezas no conformes. Entonces el proceso requiere atención inmediata para hacer los ajustes necesarios y evitar producir piezas fuera de especificaciones. La variación del proceso se puede salir de tolerancia muy fácilmente cuando CPK es igual a 1. Con respecto a la otra mitad de CP, esta estará produciendo piezas conformes dentro del rango que van de 77.5 milímetros a 85 milímetros. Ahora veremos interpretando el valor de CPK. CPK no es un porcentaje, CPK tampoco es una unidad de medida y CPK tampoco es una fracción. Continuando con el ejemplo anterior, vemos que CPK igual a 1, como lo vemos en la gráfica. Entre el promedio y el límite de especificación más cercano a este tenemos 3 desviaciones estándar, por lo que CPK en 3 sigma es igual a 1. CPK en 3 sigma igual a 1 significa que esa mitad de CP cabe solamente una vez entre el promedio y el límite de especificación más cercano a este, como lo vemos en la gráfica. Ahora veremos CPK en 4 sigma. Iniciamos haciendo la pregunta: ¿cuántas desviaciones estándar existen entre el promedio y el límite de especificación más cercano a este? Utilizamos la regla que aparece en pantalla, que representa la segunda mitad de la curva CP, y la colocamos entre la tolerancia como se muestra. Después colocamos una segunda regla y vemos cuántas desviaciones estándar tenemos. Tenemos 4 desviaciones estándar. Con un sigma igual a 1, utilizamos la fórmula para CPK que le corresponde a el límite de especificación superior y obtenemos un CPK igual a 1.33. Entonces, esta mitad de CP, que es parte de CPK, cabe 1.33 veces entre el promedio y el límite de especificación más cercano a CPK. Obviamente en estas condiciones CPK es capaz. Entonces CPK en 4 sigma es igual a 1.33. Ahora veremos CPK en 5 sigma. Como lo hicimos en el ejemplo anterior, vemos que en la gráfica tenemos 5 desviaciones estándar desde el promedio hasta el límite de especificación más cercano a este. Considerando un sigma igual a 1, utilizamos la fórmula para CPK,
sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos un CPK igual a 1.67. Esta mitad de CP, que es parte del CPK, cabe 1.67 veces entre el promedio y el límite de la especificación más cercano a CPK. Obviamente CPK es capaz. Entonces CPK en 5 sigma es igual a 1.67. Ahora veremos CPK en 6 sigma. En la gráfica vemos que desde el promedio hasta el límite de especificación superior, o sea el más cercano al promedio, tenemos 6 desviaciones estándar. Con un sigma igual a 1 sustituimos estos valores en la fórmula para obtener un CPK igual a 2. Esta mitad de CP, que es parte del CPK, cabe 2 veces entre el promedio y el límite de especificación más cercano a CPK, siendo CPK capaz. Entonces CPK en 6 sigma es igual a 2. Ahora veremos cuando CPK es menor que 1. Cuando la curva campana o variación del proceso se sale por alguno de los límites de especificación, CPK va a ser menor que 1 y el proceso empezará a producir piezas fuera de tolerancia, por lo que CPK no es capaz. El proceso no está cumpliendo con esta especificación. La variación del proceso también se puede salir por el otro límite de la especificación. En ese caso, el proceso no estará cumpliendo con el límite de especificación superior y CPK también será menor que 1. Ahora veremos CPK menor que 1, pero casos extremos. El primero de ellos es cuando el promedio de la variación del proceso está justo sobre el límite de especificación superior. En este caso, CPK será igual a 0. Obviamente CPK no es capaz porque CPK está totalmente fuera de tolerancia. El otro ejemplo es cuando el promedio está sobre el límite de especificación inferior. En este caso también obtendremos un CPK igual a 0. Obviamente CPK no es capaz porque está totalmente fuera de tolerancia. De hecho, CPK puede ser un número negativo. Si nos fijamos, el promedio está totalmente fuera de tolerancia, por lo que obtenemos un CPK negativo. Obviamente no es capaz porque está totalmente fuera de tolerancia. En este otro ejemplo, el promedio es 65, totalmente fuera de tolerancia, por lo que obtenemos también otro CPK negativo. Obviamente CPK no es capaz porque está totalmente fuera de tolerancia. ¿Cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, alguien captura o programa el target o nominal de esa dimensión en la máquina que va a producir la pieza, pero por algún error o descuido, el target queda programado fuera de tolerancia. Si la nominal está fuera de tolerancia, entonces el promedio de las piezas producidas en esa máquina también estará fuera de tolerancia, y ahí es cuando se obtiene un CPK negativo. Las principales ventajas de CPK en 6 sigma son una mínima variación del proceso. Los datos están más cerca del promedio de la variación del proceso, reflejado en una curva angosta. CPK tiene más opción de seguir siendo capaz aun cuando el promedio de CP se desplace algunas desviaciones estándar entre la tolerancia antes de tocar alguno de los límites de especificación. El 99.97% de las piezas son conformes, el porcentaje de scrap es bajo y el costo por la pobre calidad es reducido. Es por todo esto que CPK igual a 2, o sea, en 6 sigma, es el nivel más aceptado en la industria. Para tolerancias bilaterales, CPK es menor o igual a CP.
CPK será igual a CP solamente si el proceso está centrado. Y CPK no puede ser mayor que CP. Dentro del control de calidad en Six Sigma, el valor estándar para CPK es 2 para procesos estables y que estén bajo control. Otros resultados aceptables en la industria son los siguientes. Cuando CPK es igual o mayor que 1.67 es muy aceptable. CPK es igual o mayor que 1.33 es aceptable. CPK es menor que 1.33 puede ser aceptable. CPK igual que 1 es crítico y CPK menor que 1 es totalmente inaceptable. Con esto terminamos la presentación. Muchas gracias por ver el video y por tu atención. No olvides darle clic en like y suscríbete.